cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tu rey, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Leemos hasta acá la primera parte. ¿Cuánto tiempo reinó? Duró 7 años, perdón, volvemos ahí al pasaje. Bueno, durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá, en Hebrón. Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. Entonces se suman 33 más 7, son 40 años. Pero primero reinó 7 años y 6 meses solamente en Judá. No era considerada república Israel, pero si fuese república sería entonces un país con 12 provincias, ¿no? ¿No, señor? Un país con 12 provincias. Judá sería entonces la provincia cabecera del país, y Jerusalén era la capital de la provincia cabecera. Así como para nosotros Buenos Aires es la capital del país, ¿no? Y lo que es el Distrito Federal o la ciudad de Buenos Aires es la capital administrativa, la capital de la provincia de Buenos Aires es La Plata, ¿no? Pero la capital administrativa es la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma. Más o menos para que ustedes se ubiquen. Y la mejor policía es la bonaerense. ¿No, Diego? Empezamos a pelear, ¿no? Bueno, no significa que esté a favor de uno y en contra de otro, lo digo por aquel, lo más. Entonces, imagínense ustedes. La República, 12 provincias, la provincia cabecera era Judá, porque los monarcas eran judíos. Y este pasaje nos va a posicionar en situaciones que se dieron antes, pero yo quiero mostrarles en principio cómo las promesas de Dios se cumplen. David recibió una palabra de parte de Dios cuando era muy pequeño de edad. Y cuando no lo conocía nadie. No significa que después de que Samuel unge a David como rey, David pasa a ser rey, sino que pasa mucho tiempo en el que tiene que suceder una serie de acontecimientos para que David llegue a ser rey. Y en eso pasan aproximadamente 15 o 17 años. Tal vez más, tal vez menos. Pero pasa mucho tiempo. Y en ese tiempo de preparación suceden muchas cosas duras. Es decir, para David, tener que afrontar todo lo que le tocó requería de mucha fortaleza. Dios le dio esa fortaleza. Pero en definitiva, las promesas de Dios se cumplen. No las promesas de la gente, no las promesas de los hombres, sino las promesas de Dios. Amén. Y este pasaje nos va a mostrar cómo las promesas de Dios se cumplen. Cuando llegamos al versículo número 1, versículo número 2 del capítulo 5, podríamos decir, pero ¿por qué hicieron tanto lío los israelitas en reconocer a David como rey si ya sabían que David era el heredero de Saúl? No, porque uno se hace esas preguntas. Los israelitas le hicieron mucho daño a Israel y fundamentalmente a David. Y cuando llegó el momento de David fueron los que más se opusieron a David. Pero ellos eran conscientes de que David era el hombre de Dios. Pero el problema no era el pueblo. Acá la realidad era que el corazón de David tenía que ser preparado a fuerza de presiones, a fuerza de situaciones adversas. El amor de él triunfó, pese al odio de la gente, pese a los conflictos que le generaron. El amor triunfó.
por sobre todas las oposiciones que le tocó vivir. Y llegó a ser rey. Y llega a ser rey después de 7 años de estar gobernando solamente la capital del país. Y después de 7 años y 6 meses vienen los principales responsables, cabeza de familia, serían como los gobernadores de cada provincia, y se presentan delante de David y dicen: venimos a proclamarte rey de nuestra nación, de nuestras provincias, porque sabemos que eres la persona que Dios ha escogido. Ahora, pasa mucho tiempo, pero lo que Dios promete se cumple. Pasa mucho tiempo, pero las palabras del Señor se van a cumplir, aunque pase el tiempo. Tal vez algunos de nosotros necesiten que el Señor se apure un poquito, ¿no? Tal vez alguno está diciendo: yo 7 años no puedo esperar, yo necesito que Dios me responda hoy. Y tal vez alguno esté diciendo: yo necesito que me responda hoy porque mañana tengo que pagar un montón de cosas y no tengo un peso. Y esto no es como en el campo, ¿no? Que se pagaba con gallina, con huevo, con maíz, y se hacía un intercambio. Uno va al Rappi Pago con una gallina y le sacan corriendo. En principio ya ni siquiera gallina tenemos, pero Dios sabe cómo responder, cuándo responder, y lo va a hacer en su soberana voluntad. Amén. Mirá el que está a tu lado y decirle: Dios tiene su tiempo, pero cumple. Amén. Dios tiene su tiempo, pero cumple. Amén. Bueno, más abajo vamos a encontrarnos con el versículo 6. Leamos juntos, porque este es el texto clave del mensaje. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Amén y amén. Muy bien. Y acá nos detenemos, porque este pasaje nos va a mostrar a nosotros qué gran estratega era David. Y si bien no pasó por la facultad, no tuvo la posibilidad de aprender de primera mano, de primera fuente, en este caso del rey Saúl, su predecesor, porque la realidad es que David se crió en el campo, fue pastor de ovejas, de un momento a otro, ustedes saben, termina siendo protagonista de una de las guerras más difíciles que le tocó enfrentar a David y al pueblo de Israel, porque se encuentra como cadete en el campo de batalla, y no como cadete militar, se encuentra como cadete de la familia, ¿no? Pasa a ser el motoquero de la casa de comidas que tiene la familia. Pero como no había moto y tampoco nos había descubierto el petróleo, llegó en burra, con un poco de comida para los hermanos que estaban en el campo de batalla. Y allá, en esa circunstancia, ve que el pueblo de Israel, su pueblo y sus hermanos, que eran soldados, todavía no habían comenzado la batalla, porque había un gigantón de 2,70 m que los desafiaba a pelear mano a mano a cualquiera de los paladines que tuviese el pueblo hebreo. Y un paladín era un soldado que podía definir la batalla por sí mismo, sin la necesidad de que pelee todo el pueblo o todo el ejército. Entonces el paladín filisteo desafiaba a Israel que envíe su paladín y que la guerra terminaría entre dos personas, en un duelo entre paladín y paladín, entre referente y referente, y se acababa el problema. El tema es que el gigantón tenía 2,70 m e Israel no tenía ninguno de esa estatura que pudiese enfrentar al gigante, y el que se ofrece es David, el pastor de ovejas, el que nunca había peleado una batalla, pero que tenía la seguridad de que Dios iba a guiarle.
Ustedes conocen cómo termina la historia, de ahí las metáforas, de ahí que se usa como ejemplo para las luchas desiguales, ¿no? En el fútbol, por ejemplo, cuando enfrentan equipos chicos a equipos grandes y de repente David vence a Goliat, ¿en qué sentido? El que aquel equipo que nadie le daba un peso termina dando el batacazo, generando un triunfo impresionante. En el boxeo muchas veces también se usa la metáfora, ¿no? Para relacionar con la pelea. El boxeador, el retador que nadie conocía, terminó noqueando al campeón, arrebatándole el título. Una lucha desigual, pero en esa lucha desigual el retador, el vulnerable, termina derrotando al fuerte. David pasa a la fama. Todo el mundo habla de David. Todo el mundo ahora lo conoce, pero eso, en vez de serle bueno, le es perjudicial, porque comienza a despertar celos, rencillas, persecuciones, y principalmente del rey, que comienza a perseguirlo. Ya hemos compartido en los domingos anteriores cómo la vida de David se volvió bastante difícil, porque tuvo que enfrentar todo este tipo de situaciones. Pero por el hecho de tener su tiempo de gloria, de ser soldado, de ser jefe de la guardia real, tiene muchos contactos, tiene muchos amigos, hace muchos amigos, y la Biblia nos cuenta que por lo menos su primer grupo de amigos conformaba un equipo de 400 personas. ¿Cuántos amigos tenés? Empezamos, ¿no? Mis amigos... Y te quedás con uno, porque este no me saludó en el Facebook para mi cumpleaños, este no me llamó, esta se olvidó de mí, esta se metió con mi novio, y de repente nos encontramos con que teníamos 10, 12 y nos quedamos con uno, y alguno con el caniche, y gracias a Dios por el caniche, ¿no? Ahora, algo habrá tenido David para tener 400 amigos, ¿o no? 400 amigos que daban su vida por él. Eso ya nos enseña a nosotros, que a veces estamos mirándole todos los defectos a los demás. Los amigos de David, dice la Biblia, eran personas de mal carácter, gente mal llevada, gente rencorosa. ¿Cómo actuaban? ¿Como rencorosos? No, como personas leales, como buenos amigos, como personas fieles, como personas que eran capaces de dar todo por su amigo David. ¿Por qué? Porque él logró con su temperamento y con su carácter domar las fieras. Hay veces vivimos nosotros mirando los defectos de los demás, y por causa de los defectos de los demás nos vamos aislando y nos vamos encerrando en nuestro propio mundo. Después renegamos de la vida. Después decimos, nadie me entiende. Después decimos, nadie me comprende. A mí nadie me soporta. Todos miran mis errores. ¿No será que yo estoy quejándome porque yo estoy mirando los errores de los demás? ¿No será que yo me estoy quejando porque a mí nada me cae bien? Y solo veo lo demás, lo negativo de los demás. Saúl se fue quedando solo y David se fue acrecentando. Digan conmigo, Señor, dame sabiduría para ver lo bueno de los demás. Amén, amén, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ay, detesto el día del amigo. No hay amigos, no existen los amigos. Y hay gente falsa, es verdad. Hay gente mala que traiciona, es verdad. Pero dejemos de mirar eso. Y entonces uno dice, pero... ¿tengo que ser amigos de todos? ¿De todos tengo que ser amigo? No, pero bueno, pero por lo menos vamos a mostrarnos amigables. Así se empieza. ¿Y cómo, por ejemplo? Empezando a amar al que está a tu lado. Empezando a amar a los que te rodean. Empezando a amar a los que te rodean. Empezando a amar a los que hoy te rodean. Pueden ser potenciales compañeros. ¿Cuántos dicen amén? Échele un abrazo al que está a su lado y bendígalo. Eso es. Ahí está bueno porque es tu familia, pero bendecí a otro que no sea tu familia. Bendecí a otro que no sea tu familia. ¿Por qué? A tu esposa te banca porque no le queda otra. Tu marido te aguanta porque no le queda otra, pero bendiga a otro hermano, a otra hermana, bendígalo en el nombre de Jesús.
Igual que haría la abuela, más vale, la abuela siempre te va a mañar. Me voy, dejo todo. Así no vamos a quedar solos siempre. Ahora, 400 personas, pero a este tiempo ya David tenía 600 leales. No eran muy espirituales que digamos, pero le ayudaron a construir todo aquello que se transformó en la fortaleza espiritual, cabecera de un reino extraordinario y poderoso. Entonces, hay que saber lidiar, digan conmigo, hay que saber lidiar con los carnales, con los renegados, con los amargados, que no están acá, no vinieron al culto hoy. Hay que saber lidiar, sobrellevar, y es más un problema nuestro que de ellos. Es más un problema nuestro que de los demás. No es tanto un problema de los demás, es un problema nuestro. Porque ustedes ven cómo David pudo convivir con esta gente. Y esto le llenaban la cabeza, le matracaban la cabeza, y él lo supo domar, apaciguar, templar, como quien templa el hierro. Pudo templarlos, pudo trabajar con ellos, pudo influenciarlos, pudo movilizarlos a los fines y a los objetivos que tenía David y que tenía el reino. Ahora va pasando el tiempo y las promesas de Dios se van cumpliendo, muere Saúl, el pueblo de Judá lo reconoce como su rey, pasan 7 años y 6 meses y todo el reino lo proclama rey de Israel y ya pasa a ser rey sobre toda la nación. Y ahora que es rey sobre toda la nación comienza a tomar decisiones importantes. Y entre esas decisiones importantes pone sus ojos en una ciudad, porque él vivía en Hebrón. Pero una vez que consolida su reino, que las 12 provincias lo proclaman rey y que hacen una fiesta en honor a esa proclamación, pone sus ojos en una ciudad, la ciudad de los Jebuseos. Una ciudad que antes de Melquisedec era conocida como Solima, una ciudad llamada Seguridad. Y era básicamente porque era una ciudad que estaba construida sobre una zona montañosa en la parte más alta, y era muy difícil introducirse en esa ciudad porque estaba bien amurallada. A partir de Melquisedec se llama esa ciudad Ciudad de Paz, pero que también tiene que ver con Solima, porque Salem está relacionado con el antiguo nombre Solima, que era seguridad, y que pasa a ser llamada ciudad segura, por eso ciudad de paz. ¿Por qué era una ciudad de paz? Porque era una ciudad segura. Esta ciudad estaba en manos de uno de los enemigos de Israel, llamados los Jebuseos. Y los Jebuseos eran muy conocidos por su culto a Baal. Es decir, todos los cananeos, ahí en lo que es en lo que era la tierra de Canaán, que estaba conformada por los cananeos propiamente dicho, por los amorreos, los gergeseos, nombre de comunidades que estaban todos asentados sobre esa llanura, que era la llanura de Palestina, conocida hasta el día de hoy como la Gran Media Luna Fértil, una tierra muy codiciada por todos los emperadores, por todos los hombres que dominaron el mundo, como por ejemplo Nabucodonosor en su momento, como por ejemplo anterior a ellos los reyes egipcios, posterior a ellos los persas, los griegos, los romanos, todos codiciaban ese pedacito de tierra que era la tierra de Canaán y que tenía 7 comunidades muy fuertes, como los filisteos, los amorreos, los gergeseos, los jebuseos, los eteos, gente que tenía mucho poder de influencia sobre las naciones vecinas. Era un pueblo que estaba ubicado en una ruta comercial muy importante, porque los que tenían que ir desde África, por ejemplo, ¿no?, hacia Asia,
tenían que pasar por ahí, tenían que pasar por tierra firme. Y los que tenían que venir de Medio Oriente, de lo que es todo el sector de los pueblos árabes, por ejemplo, Irak, Irán, los persas, tenían que venir, cruzar el desierto y conectarse sí o sí con esa ruta que unía África con Asia. Entonces era un lugar muy importante, una tierra de comercio, una tierra muy próspera para el pastoreo. Esa tierra Dios se la dio a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero fue una tierra que hubo que conquistarla porque tenía gente que ocupaba esas tierras y cada uno de ellos tenía una particularidad especial. Casi todas las comunidades que habitaban todo lo que es el valle de Canaán habían sido dominados, sometidos por David. La última comunidad no conquistada eran los jebuseos. Todos, prácticamente todos, los filisteos, los cananeos, los amorreos, los heteos, eran adoradores de Baal, de Asera, de Astartet, por ejemplo, conocidos en otros casos, de Dagón, pero la fortaleza de adoración a esos dioses estaba sobre la montaña, estaba sobre Jerusalén, estaba en esta fortaleza. ¿Y saben que jebuseo significa pisotear? Y esto es importante, porque ustedes saben, lo venimos enseñando permanentemente, que los nombres de las personas, como los nombres de las comunidades, no tenían que ver simplemente con un simple significado. Nosotros traducimos los nombres, y los nombres para nosotros tienen un cierto significado, que va más allá del significado, que tiene mucho que ver con un concepto, con una idea de pensamiento, con el cual se le daba el nombre, en este caso, a las ciudades, como lo era también con las personas. Entonces, ¿por qué se llamaban ellos jebuseos? Y ahora lo vamos a ver. Los jebuseos habitaban en Jerusalén, en una ciudad alta, en una ciudad fuerte, una ciudad segura, y cuando David tiene el dominio de todo el país, porque es proclamado rey para gobernar sobre toda la nación, lo primero que hace, piensa, es en su hogar. ¿Dónde va a construir su hogar? ¿Dónde va a ser su fortaleza? Y el lugar que escoge es la tierra de los jebuseos, un lugar todavía no conquistado, pero lo tiene que conquistar. Jerusalén o Solima es la tierra a conquistar, porque él va a reinar. Él va a continuar con los propósitos de Dios, con los proyectos de Dios, pero tiene que hacer su casa. ¿Dónde la va a hacer? En la ciudad de paz. La ciudad de paz va a ser su lugar, el lugar donde el rey va a vivir. Así que hay un gran desafío. Hay que conquistar la tierra de los jebuseos. Y comienzan a planificar cómo va a ser la conquista. ¿Cómo va a ser la conquista de una tierra impresionante como esta? La Biblia nos habla tocante a la paz, que Jesús es nuestra paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Digan conmigo, Jesús es mi paz. Juan 14:7. Dice la Biblia que Jesús mencionó estas palabras. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Está hablando de que Él comparte su paz, de que Él transmite su paz, de que Él brinda su paz. La paz que generaba Jesús con su presencia era algo que los discípulos apreciaban, porque todos los discípulos tenían su carácter. La Biblia nos habla de Pedro, una persona impulsiva, Tomás, una persona desconfiada. La Biblia nos habla de Mateo. Mateo era una persona que estaba relacionada con los negocios, que estaba relacionada con las trampas, que estaba muy relacionada con los negocios, esos negocios oscuros, porque trabajaba para Roma, estafaba a sus propios hermanos. Siempre el número se le iba para arriba, siempre redondeaba para arriba. Era una persona desconfiada. Las personas que están acostumbradas a manejar plata y no tienen el corazón puro, muchas veces son personas desconfiadas. El ladrón, dice el dicho, cree que todos son de su igual condición. Ese era Mateo. Pero también estaba Judas.
Este no solo era desconfiado, este literalmente ya era chorro. Y estaba dispuesto a vender a su suegra, a su esposa, vender a quien sea a causa de dinero. Tal es así que vendió a Jesús. Por plata, vendió a su amigo, traicionó a su amigo por dinero. Simón el Celote. Simón el Celote era como un integrante de Quebracho. Para que ustedes tengan una idea. Era parte de una fuerza piquetera, una fuerza de choque. Era terrible. Tenía un temperamento muy impetuoso. Juan y Jacobo, el Señor les puso los hijos del trueno. En otras palabras, los que les dijo esto se llamarán tormenta. Porque son tormentosos, viven generando problemas, viven disconforme por todo. Imagínate que te pongan tormenta, ahí viene la hermana tormenta. Los hermanos se reían en la traducción estos días de una palabra que se llama calumniadora y que aparece en Timoteo y que significa traficante de escándalos. El calumniador en su origen griego significa traficante de escándalos. Hay mucha gente que lleva escándalos para todos lados, ¿no? Va a la casa de la suegra y allá lleva un escándalo. Y de ahí va a la casa de la amiga y allá trae... ¿Cuánta gente trafica escándalos? Lleva problemas, chisme, comentario y genera problemas en todos lados. ¿No es así? Ahora, imagínate que te digan, ahí viene la hermana calumniadora. Es una bendición. Hoy va a dar el mensaje la hermana calumniadora. El Señor le puso a Jacobo y a Juan los hijos del trueno, Boanerges. Tormenta. Trueno y tornado, una cosa así, eran tremendo. Pero cuando Jesús estaba con ellos en Jesús encontraban paz. Pero Él se iba a ir. Y es como muchas veces los más chiquitos en una casa, cuando saben que se van a quedar con el hermano mayor, comienzan a suplicar. Mami, ¿te vas? ¿Y nos vas a dejar con Rocío? No, nos vas a dejar con... No sé quién será entre Cintia y Osvaldo, quién será el más tormentoso. A Cintia. ¿Nos vas a dejar con Cintia? Pero decirle que me deje jugar a la compu. ¿No? Es decir, imagínense. Jesús les dijo, yo me voy a ir, ustedes se van a quedar, ustedes van a continuar con la obra, ustedes van a seguir con el ministerio, tienen que llevarse bien, tienen que amarse, pero te vas a ir. Pero me tengo que quedar con Pedro, nos tenemos que quedar con Juan, nos tenemos que quedar con ellos, con Simón. Tranquilos, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como se las da el mundo, yo les dejo mi paz. Se iba Jesús y comenzaba el terror. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nada. Nada negativo. Todo va a ser positivo porque yo les transmito mi paz a ustedes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, dice la palabra de Dios, quien ha recibido a Jesús tiene al Padre. Primera de Juan 2:23 dice, quien tiene al Hijo, tiene al Padre. Esto significa que quien tiene a Jesús, digan conmigo, tiene plenitud de paz. Porque el reino está aquí en su corazón. Dios está aquí. Y si el Padre y el Hijo están en nuestros corazones, digan conmigo, tenemos paz. Ahora, yo que tengo paz, tengo que trabajar por crear un ambiente de paz. Es decir, porque yo a la paz no la compro, a la paz la recibo por gracia, como un regalo, pero que tiene que ver con la presencia de Jesús. ¿Me explico? Es decir, yo recibo la paz no porque la compro, no porque hago algo para obtenerla, yo recibo la paz porque recibo a Jesús en mi corazón. Pero ahora como hombre de paz, digan conmigo, tengo que trabajar por la paz. Amén. Hay personas que agarran la granada, le sacan la ojiva y se van. ¿A dónde se van? Encuentren lo que encuentren, aseguran que cuando se van dejaron una bomba dentro. ¿No pasó? ¿Conoce esas personas? ¿Se reconoce guerrillero?
Viste que hay personas que siempre dicen algo, estaba todo bien, y tiran una bomba. Dicen, bueno, me voy. Tal vez tiraron un chisme, tal vez hicieron una broma de mal gusto, tal vez sacaron un tema que genera problemas en la casa. No sé si les pasó, no sé si conocieron a alguna persona que tiene la costumbre de llegar a un lugar e irse con la convicción de que dejaron una bomba adentro. Y que vos lo querés matar, decir, ¿para qué viene? ¿Para qué viene a mi casa? ¿Para qué me viene a visitar si va a decir eso? ¿Para qué viene a mi casa con ese espíritu, no? Estábamos todos tan bien, estábamos todos tan contentos. De repente son esa gente que tiran cosas que son capaces de vivir un matrimonio. Son capaces de generar un problema, una revolución. Vienen a contar cosas que no tenían que contar, a decir cosas que no tenían que decir. ¿Tu papá? Si yo te contara de tu papá, porque tengo muchas cosas para contar de tu papá, lo que yo sé de tu papá, si te contase. O son de esas personas que van y van a visitar a alguien y empiezan a contar. ¿Te acordás, che, cuando estabas enamorada de Juan? Y ya está casada, tiene 4 hijos. Les gusta hincar ahí, meter el dedo ahí. Gente que tira bomba. Ahora, ¿qué dice Mateo 5:9? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos ¿de quién? Hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, preste atención, miren, es el único punto o ítem de las bienaventuranzas en el que se define a una persona hijo de Dios por un fruto. Y es el pacificador. En los demás no. Dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Pero solo en el versículo 9, en esta bienaventuranza, se define hijo de Dios al que trabaja por la paz. ¡Qué tremendo! Solo el que trabaja por la paz es llamado igual que su padre, hijo de Dios. Amén. Mira que está tú lo voy a decir, tenemos que trabajar por la paz. Porque ese que agarra la granada y le saca el seguro y tira la bomba, se va. ¿Cómo se va? Con paz. ¿No? Como que se va y después manda un mensajito y pregunta, ¿todo bien? Porque sabe que hizo lío, sabe que generó un problema tremendo. Supuestamente tiene paz, pero no trabaja por la paz. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice? Y encima se ponen víctimas. ¿Qué dije? ¿Qué? Lo retan todo el mundo, pero ya no hay nada que hacer, ya tiró la bomba, ya están todos incendiados, están carbonizados todos. Entonces Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. El apóstol Juan escribe en 1 Juan 2:23, es, todo el que recibe al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre tiene al Hijo. Dando una evidencia clara de que quien tiene al Hijo tiene paz. Tiene el gobierno de Dios en su vida y en su corazón. Ahora, como hijo de Dios, ¿qué es importante entender? Que el fruto que se manifiesta en nosotros es que trabajamos por la paz. La paz de la casa, la paz de la familia, la paz de las relaciones, la paz de los hermanos, la paz de la iglesia. Trabajamos, nos esforzamos, porque cuando habla bienaventurados los pacificadores, la expresión tiene que ver específicamente con un trabajador. Digan conmigo, labrador, porque se relaciona básicamente con el que trabaja con la agricultura, con un trabajador de campo. ¿Cómo es el trabajador de campo? Lo estábamos hablando en estos días. ¿Cómo es el trabajador de campo, el agricultor? ¿Cómo desarrolla, cómo lleva adelante su trabajo? Siempre el labrador trabaja con esperanza. Nadie va a carpir su campo al cohete, porque no tiene nada que hacer. Yo venía hablando hace un tiempo atrás en la salada de aquella vez que pasamos por San Pedro y paramos con mi suegro y compré una palmera y yo compré un limonero. Y el del vivero me dice, este es un limonero de todo el año. Yo no le creí mucho.
que vamos a plantarlo y vamos a ver qué pasa. Y era un limonero de todo el año. Unos limones preciosos, los tuvimos que sacar. Y yo compartía eso en la Solada y un hermano se fue a Santa Fe y cuando pasó por San Pedro, paró en un vivero y se compró una bergamota, mandarina, naranja, pomelo, limón. Tiene un terreno como de 37 metros y en el fondo plantó. En diferentes lugares plantó los árboles. Y el otro día me muestra las fotos en el celular y me dice, mira, cuando maduren bien te voy a traer. Están todos los frutos. Los árboles no son muy grandes, pero ya tienen sus frutas. ¿Por qué uno hace una inversión de este tipo? ¿Y por qué uno siembra? En el caso de nosotros que no somos agricultores, lo hacemos porque tenemos la esperanza de tener algún fruto. En el caso de plantar un fruto, un árbol frutal. En el caso de plantar una rosa. Mi mamá era de esas mujeres que ella desarmaba un arbolito, plantaba las ramas y le reverdecía. En la Salada hay una hermana, la hermana Toribia, que es igual. Está desarmando macetas y armando plantitas porque tiene la casa hecha un jardín. El agricultor tiene la esperanza de que su trabajo no es en vano, pero de que tiene un tiempo en el que hay que trabajar, en el que hay que cuidar, en el que hay que proteger lo que se sembró, hay que proteger lo que se trabajó, hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Entonces es muy importante tener en cuenta que, es decir, nosotros pensamos que todo es arte de magia, que todo es con una varita mágica, que todo es solamente con una oración, y no es solo con una oración, hay que trabajarlo también. La paz se trabaja en el sentido de que hay ingredientes que hay que meterle permanentemente para abonar ese fruto que estoy esperando. Es como el marido que de repente compra un chocolate y quiere que el chocolate repare todo. Los gritos, los tortazos, la falta de plata que deja en la casa, ¿no? Como si el chocolate dijese todo. El chocolate es un chocolate. Y después le preguntás, ¿y pero qué hiciste? Le regalé un chocolate. Y como que espera que el chocolate haga todo. Genere convencimiento, arrepentimiento. Y la realidad es que hay mucho más que hacer. ¿No es así? Igual regalen chocolate. Pero el agricultor, bienaventurados, digan conmigo, los pacificadores, los que trabajan, los que se esfuerzan por la paz. Y eso hay que trabajarlo. Si lo que vos querés generar, lo que vos querés lograr, lo tenés que trabajar. Pero siempre con la esperanza de que va a haber fruto. Y segundo, digan conmigo, con el convencimiento de que todo tiene un tiempo. Es decir, no hay resultados mágicos de un día para otro. Todo tiene un tiempo. Y esto es lo que va a hacer David. David va a poner los ojos en la tierra de los jebuseos. Y los jebuseos eran una comunidad que vivían en una ciudad segura, en una ciudad fuerte, en una ciudad impenetrable. Ahora, ¿quiénes eran los jebuseos? Los jebuseos eran los que tenían los cultos principales a Baal, dios de la guerra, a Sera, diosa de la fertilidad. Y ellos allí adoraban a esos dioses. El paganismo proliferaba desde la tierra de Jebús hacia las demás comunidades y ellos tenían prácticamente a toda la región sometida a sus cultos de adoración. La gente de Jebús permanentemente estaba entregada a ese tipo de adoración. ¿En qué consistían los cultos, los rituales? En prostitución, en orgías, en borracheras. Entonces, una de las formas de contribuir con los templos de Baal era prostituyéndose con las diosas, con las prostitutas de Asera. Una de las maneras de financiar los cultos a Baal era prostituyéndose con las prostitutas. Entonces, es como decir, hermano Pedro, ¿quiere colaborar con la obra del Señor?
¿Y de qué manera puede hacerlo? Y bueno, y acá tenemos a la profetisa Dorita. La hora, 500 pesos. Es mucho, pero es para el Señor. Ay, no me diga. ¿Pero puedo hacer una ofrenda especial de 2.000? Sí. Ah, ahí tenemos a la hermana Teresa. Entonces, los servicios de prostitución contribuyen al templo de Baal, de la diosa Cera, y esa era parte del movimiento. Entonces, así como el casino, así como los bingos, deja a la gente desnuda, sin plata, sin sueldo, sin familia, sin propiedades, sin casa, sin auto, porque la gente que va a los bingos, que va a los casinos, pierde no solo su dinero, sino su patrimonio más preciado, como puede ser su casa, sus autos. Muchas veces terminan perdiendo lo más extraordinario que un hombre pueda tener, su propia familia. Por el bingo, por el casino. Los templos de Baal, los templos de Acera, dejaban a la gente desnuda, económicamente hablando, en cuanto a propiedades. Los dejaban sin dinero. La gente que venía de las demás comunidades, de Filistea, los heteos, los amorreos, que venían al monte de Jerusalén a adorar a sus dioses, no venían con los bolsillos pelados, venían con riquezas. Porque la forma de congraciarse con los dioses era trayendo sus ofrendas. Y entre las ofrendas estaban las orgías. Entonces, ¿cómo estaban las comunidades? Empobrecidas. Por causa de Baal, señor de la guerra. Por causa de Acera, diosa de la fertilidad. Las comunidades enteras estaban empobrecidas. Como en los países como Egipto, la India, por ejemplo. La India tiene más de 7.000 dioses y viven empobrecidos. La perspectiva de vida es de 40 años en la India. Vos ves personas en foto, hindúes, y vos mirás, y vos decís, este debe tener 80 años, y por ahí tienen 40 años. Cientos de dioses, miles de dioses empobrecidos. ¿Por qué? Porque las religiones manipulan a las comunidades, pero de tiempos milenarios. Entonces, vivían la mayoría de los pueblos engañados por la religión, engañados por el culto a Baal y por el culto a Acera, y esa era la razón por la cual los jebuseos tenían pisoteados. Por eso, jebuseo no significa simplemente pisotear, sino que tiene que ver con un concepto de te tengo bajo las plantas de mis pies, te tengo bajo presión. El pueblo jebuseo tenía las comunidades vecinas bajo sus pies, por medio del poder de la brujería, de la hechicería, de la prostitución, de la inmoralidad, de la sexualidad, los tenían bajo sus pies. ¿Qué quiere hacer David? Quiere conquistar la tierra de los jebuseos, porque ahí va a ser su casa, ahí va a ser su habitación. Él quiere vivir en un lugar de paz, pero tiene que hacer algo, tiene que desterrar principalmente a los jebuseos, a una comunidad que acostumbra a tener a sus moradores bajo las plantas de sus pies. Los jebuseos, en nombre de sus dioses, bajaban de la ciudad de Jerusalén y destruían las otras comunidades a través del engaño, a través de la fuerza. Y así se enriquecían, así se consolidaban en el reino, y cuando en los tiempos de Josué los benjamitas tuvieron que conquistar la tierra de los jebuseos, no la conquistaron, hicieron alianzas con ellos. Y el pecado entró en toda la comunidad por causa de los jebuseos, porque los benjamitas hicieron alianzas, no los mataron, y terminaron compartiendo sus hijas con los hijos de los demás, y formaron alianza, y se contaminaron, y cayeron en pecado, y fueron dominados por sus enemigos. Pero ahora David entiende que tiene que conquistar la ciudad, que la tiene que tomar, que tiene que destruir a los moradores de Jebús, tiene que destruirlos, tiene que conquistar la tierra. Así que una de las cosas importantes a tener en cuenta es que los jebuseos dominaban las regiones a través de la religión,
a través de la inmoralidad, a través de la sensualidad, a través del pecado. Entonces, en primer lugar, extorsionaban cuando bajaban y peleaban contra sus enemigos y los despojaban. Y en segundo lugar, en la mayoría de los casos no había necesidad de que ellos presionaran, porque la gente voluntariamente entregaba sus bienes más preciados en los cultos de adoración. David dice, yo quiero conquistar Jerusalén, quiero tomar la tierra de los jebuseos. Y cuando los jebuseos se enteraron que David venía a conquistar la ciudad, lo primero que dijeron es, los cojos y los ciegos bastan para impedir que David tome nuestra tierra. Los cojos y los ciegos bastan para cuidar nuestra tierra. David no va a poder tomar nuestra ciudad. Entonces, el desafío de David es, dice que eso genera mucho resentimiento en David, mucho enojo, lo enoja, lo aira. Y dice, ¿cómo puede ser eso? Que los ciegos y los cojos sean suficientes para evitar que nosotros tomemos la ciudad. Y saben que, cuenta un historiador Josefo, que en realidad fue así. Pusieron sobre la muralla a los cojos y a los ciegos los pusieron en las puertas de la ciudad y llenaron la ciudad de tipo de personas, porque creían que era imposible que David penetrase la ciudad, porque la ciudad tenía murallas muy altas, muy fortificada era la ciudad. Pero David usa una estrategia y les va a decir, quien conquiste Jerusalén será el general de mi ejército. Y ordena a todo el pueblo, entren y suban por el canal. Es decir, la ciudad estaba amurallada. Pero había un río que pasaba por debajo de la ciudad. Había un río que no era totalmente subterráneo, pero que tenía sus conductos por debajo de la fortaleza. Entonces les va a pedir a sus soldados, entren por el canal y maten a los ciegos y maten a los cojos y conquistemos la ciudad. Entonces, la debilidad de la ciudad pasa a ser un canal de agua, un canal que abastece toda Jerusalén con agua, que va a parar y va a abastecer aquellos lugares conocidos por nosotros como el estanque de Betesda, el estanque de Siloé. Esa fuente de agua que entraba a Jerusalén pasa a ser el lugar por donde van a penetrar la fortaleza. Y acá hay una enseñanza para nosotros. Si nosotros queremos establecer casas de paz, si nosotros queremos establecer familias pacíficas, si nosotros queremos levantar nuestras vidas y la vida de quienes conviven con nosotros de manera sólida, de manera fuerte, vamos a tener que trabajar por la paz, vamos a tener que esforzarnos. Y primeramente, digan conmigo, exterminando a los ciegos. ¿Qué significa eso? Que muchas veces hay ciegos que de alguna u otra forma terminan siendo quienes gobiernan nuestra casa. ¿Qué significa? Gente sin visión. Gente que ve, pero no ve. Hay gente que no se da cuenta de la situación en la que vive. Hay veces todos los demás lo ven, menos él. Hay gente que no se da cuenta cómo ha cambiado su vida, cómo ha decaído su vida espiritual, por ejemplo. Hablando en términos espirituales, hay mucha gente que no se da cuenta cómo ha decaído su vida espiritualmente. Ya no ora y no se da cuenta que está mal. Ya no lee la Biblia, no se da cuenta que está mal. Ha cambiado su comportamiento y no se da cuenta que está mal. Ha cambiado su forma de hablar y no se da cuenta que está mal. Ya no tiene rumbo y no se da cuenta que está mal. Ya no tiene sueños y no se da cuenta que está mal. Porque no lo ve. No ve. Los demás lo ven. ¿Cuántas veces vieron ustedes personas que pasó el tiempo, lo volvieron a ver y lo miraron y dijeron, qué dejado que está, qué abandonada que está, qué pasó? Y por ahí no tenés las respuestas inmediatamente, pero te das cuenta que ha pasado por ahí no mucho tiempo
simplemente ha pasado un tiempo y se echó al abandono y no se da cuenta. Entonces vienen los afectos y tienen que decirle, ¿cuánto hace que no te bañas? Pero a veces nadie sabe cómo decirle. Porque ¿cómo le decís a alguien que no se baña? ¿Cuánto hace que no te bañas? El Señor te dice, ¿cuánto hace que no te bañas? Porque a veces hay personas que se han dejado estar y no se dan cuenta de su condición. ¿Cuántas personas a veces están en depresión y se han dejado estar de tal manera que cuando otros lo ven, comienzan a trabajar para levantarlo o levantarla otra vez, ¿no? Bañarlo, afeitarlo, peinarlo, cambiarlo. En el caso de una mujer, de ayudarla, sacarla, llevarla a comprar ropa, teñirle el pelo, cortarle, taparle un poquito las canas, ¿no? Depilarla. Una operación rescate. Una campaña no de liberación, sino de restauración. Ahora, ¿pero por qué pasa eso? Porque no lo ve, la persona no lo ve, no se da cuenta. Todos los demás lo ven, todos se dan cuenta, menos él, menos ella. Entonces, ¿por qué muchas veces hay situaciones lamentables en nuestras vidas y en nuestras casas, en nuestra vida espiritual? Porque hay ciegos que manipulan la ciudad, gente sin visión, gente que no ve, que son nuestros patrones de pensamientos, que ellos van a decir, pero yo estoy bien, pero yo estoy bien. Pero yo estoy bien. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Quién? ¿Yo? Sí, vos. ¡Bien! Y solo Dios y esa persona pueden saber si realmente está bien. El tema es que muchas veces ni el que está mal se da cuenta que está mal. Entonces, si uno no empieza a destruir todo este tipo de pensamientos, de espíritus, no vamos a poder avanzar. David se encontró con que un rey dijo, los ciegos van a proteger mi ciudad. Y David dijo, lo lamento por los ciegos, pero yo los voy a matar, porque yo quiero esa ciudad. Yo quiero la ciudad de paz. Yo quiero en esa ciudad construir mi casa. Y si para construir una fortaleza tengo que destruir la ceguedad, la voy a hacer. Es un aspecto a trabajar. Empezar a pensar, Señor, ¿cómo veo las cosas? ¿Cómo me veo a mí mismo? Esto implica reflexión. Comenzar a pensar, no solo en cómo yo me veo, sino en cómo, si realmente me estoy viendo como Dios me ve. Si estoy siendo sincero conmigo mismo. O no estoy hablando de una realidad ficticia. Porque mientras yo tenga realidades ficticias, estaré imaginando como el ciego, que trata de imaginar los colores, porque nunca los vio. De imaginar el cielo, porque nunca lo vio. De imaginar los árboles, porque nunca los vio. Hay gente que solo imagina. Hay gente que solo tiene imaginaciones. Y piensa en qué lindo sería esto, qué lindo sería lo otro, pero no lo puede ver con sus propios ojos, no lo puede visualizar realmente, no lo puede vivir, no lo puede experimentar, porque ha dejado que su visión se apoque. Y en este tiempo, digan conmigo, vamos a destruir la ceguedad. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y fundamentalmente, que no haya ciegos que te guíen. Que no haya gente sin visión que te guíe. Gente que no vea las cosas como son. Yo me acuerdo cuando mi mamá me decía, hijo, vení, enhebrame esta aguja. Entonces yo agarraba el hilo y agarraba la aguja y le decía, plum. Y mi vieja me decía, ay, qué linda vista que tenés, hijo, cuida tu vista. Porque ella estaba así. Y no podía enhebrar. ¿No? Típico, ahora me pasa a mí, me parece eso. Y yo venía, agarraba el hilo, la aguja, plum, y le... ¡Ay, gracias! Muchas veces nos rodean ciegos, gente que no tiene visión, y nos aconsejan mal. A veces son nuestros propios pensamientos ciegos
que nos guían, que nos movilizan. Y por eso estamos como estamos. Y a veces la gente que nos rodea. O sea, hablamos del viejo Aitofel, un hombre lleno de odio que manipuló a Absalón en contra de David. A veces los que nos rodean son ciegos, personas que no ven la realidad, que no ven las consecuencias de nuestras decisiones y que nos dicen, no pasa nada, dale para adelante, hace tu vida. ¿Pero por qué? Tienen a veces un pensamiento frívolo, porque no ven las realidades como son. A veces necesitamos gente que vea bien y que nos diga, cuidado, corre la pata que te vas a caer. Salí de ahí, porque el ciego, ¿cómo anda el ciego? Sin saber, excepto, hay muchos ciegos que obviamente han desarrollado otro sentido y que uno los ve cómo andan, cómo caminan, cómo se movilizan, no por la vida, cruzan las avenidas, suben a los colectivos, toman subte, van a la capital, regresan, venden, compran. Y uno dice, ¿cómo hacen? Pero la realidad es que cuando una persona pierde la visión es otra cosa. Porque uno se siente sin rumbo, desorientado. Entonces muchas veces necesitamos que gente con visión nos hable y nos diga, estás mal, no estás bien, y que no nos enojemos cuando viene alguien y nos dice, no estás viendo la realidad de las cosas, no estás viendo las cosas como son. A veces necesitamos gente que tenga la vista que nosotros no tenemos y nos digan las cosas tal cual son, que nos abran la cabeza, que nos abran la mente, porque eso es lo que nos va a ayudar. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? No te dejes guiar por ciego. El ciego te va a decir que está todo bien porque él no ve la realidad. El ciego te va a decir, dale para adelante, porque él no ve lo que hay adelante. El ciego va a decir, no te hagas problema, porque no tiene visión, porque no ve las cosas como son, no tiene una visión del más allá de las cosas. Entonces necesitamos en este tiempo comenzar a destruir los ciegos, los guías ciegos, personas ciegas espiritualmente, que muchas veces nos rodean y que lo único que hacen es adaptarnos a su mundo ficticio, a su mundo de imaginación, a lo que ellos imaginan y no a lo que es en realidad. ¿Cuántas veces hay que agarrar a un chico, a una chica, o a veces a un hombre adulto y decirle, pará, las cosas no son así? Te están aconsejando ciegas, ciegos, que tienen mundo surrealistas, pero no ven las cosas como son. Entonces tenés que bajar y tenés que decirle, pará, papá, las cosas no son así, la vida no es así, la vida no se construye de esa manera. Muchas veces, en cuántas circunstancias, no hay que bajar a la gente y decirle, no es así. Vos ves las cosas de una manera, pero no es como vos la ves. Entonces uno dice, ay, si me quieren bien, y si no me quieren, allá ellos. Y no es así. Hago lo que se me da la gana y vivo mi vida a mi manera y lo que quiero disfrutar lo disfruto. Está bien, pero no es todo tan así. ¿Cuántas veces nos viste a alguien que se deliró la plata y dijo, total, me la gano yo? Y alguna vez tuviste que parar y decirle, pará, loco, no es así. Hoy tenés fuerza para trabajar. ¿Por qué no ahorrás? En vez de delirarte la guita en estupidez, en chupetina y mandioca, y no juntás la plata para el futuro. Hay gente que se quiere casar y no tiene un peso. ¿Por qué? Porque vivió la vida como ciego. Despilfarró la plata. Entonces necesita que alguien le diga, pará, abrí los ojos, juntá. No despilfarres, no gastes. Otros que todavía viven sentados en una burbuja, esperando que todo caiga del cielo. Necesitan que alguien le diga, nene, sos mi hijo, sos mi hija, sos mi nietito del alma, pero movete, papá, move el traste. Porque tiene una visión surrealista. Yo voy a ser como José, yo soy Safenat Panea, yo soñé que voy a ser gobernador de Egipto. Entonces vos tenés que bajarle y decirle, abrí los ojos, papá, vos no sos ni egipcio, vos sos santiagueño. Porque hay gente que tiene visión surrealista, ve cosas que no son. Y hay que bajarle los cambios. Un día vas a necesitar de los que hoy pensás que no los necesitas. Cuando sos fuerte, uno piensa que no necesita de nadie. Yo no necesito de nadie. No necesito de mi mujer, no necesito de mis hijos, no necesito de mis viejos. Porque hoy veo una vida que está ciego.
Y pasa el tiempo y se da cuenta cómo necesita a sus viejos, cómo necesita a sus hijos. ¿Y dónde están mis hijos? Y a veces el hijo está resentido, ya no lo quiere ver más. A veces la hija está resentida y ya no lo quiere ver más. Porque cada vez que la hija lo llamaba para verlo, él no tenía tiempo. Porque él creía que no los necesitaba. Ahora está hecho torta, destruido, y se da cuenta que necesita a los hijos. Pero se le aclaró la vista cuando la realidad le hizo ver las cosas. Entonces, tenemos que empezar a destruir la ceguera para poder conquistar la ciudad fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, cojos. Cojos. ¿Saben quiénes son los cojos? Los que pueden avanzar en la vida, pero no mucho. No pueden hacer grandes emprendimientos, no pueden avanzar demasiado, porque no caminan, se arrastran. Hay mucha gente que toda la vida se ha vivido arrastrando, y a veces son nuestros referentes. Un odioso no puede ser un referente tuyo, porque el odio no te lleva a ninguna parte, y un rencoroso no te va a llevar lejos. Un mentiroso es alguien que se arrastra comprando verdades con mentiras. Comprando gente con mentiras. La gente acostumbrada a mentir, a engañar, no te va a llevar lejos. A veces en nuestra casa estamos rodeados de mentirosos, de fabuladores, de engañadores. El cojo nunca llega lejos. Y a veces nuestra inspiración es gente que no ha llegado a ningún lado, que siempre están estancados, siempre están estancadas. Tenemos que empezar a pensar que quiero construir. David dijo, ahora tengo el reino, yo quiero Jerusalén. Pero ¿quiénes la habitan? Ciegos. Los voy a matar. ¿Quiénes habitan? Cojos. Entonces digan conmigo, vamos a destruir a los cojos. Tiene que ver, más que personas, tiene que ver con un comportamiento. No quiero llamarlo espíritu, porque no quiero que estén pensando en espíritu todo el tiempo, pero tiene que ver con comportamientos. Comportamiento en gente que nos rodea, comportamiento en nosotros, comportamiento en nuestras vidas. Usted piense cuánto ha avanzado en su vida, cuánto ha progresado en su vida, cuánto ha avanzado en su vida espiritual, cuánto ha avanzado en su vida familiar, cuánto ha crecido, cuánto se ha desarrollado, cuánto se ha extendido. ¿O será que se ha estancado? Entonces, el rey de los jebuseos le dice, los cojos defenderán mi ciudad. Es suficiente para frenar a David. Y saben que el enemigo muchas veces se ríe y se jacta de que los cojos nos impiden a nosotros tomar lo bueno que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, que la gente que no ha llegado nunca a ningún lado, no me venga a hablar a mí de progreso. Quien no tiene una vida próspera, bendecida, no me venga a hablar a mí de prosperidad y de bendición. Quien no ha vencido su carnalidad, no me venga a mí a decir cómo tengo que vencer mi carne. Quien no ha vencido la infidelidad, no venga a enseñarme a mí cómo tratar a mi esposa. Quien no ha vencido el rencor, no me venga a enseñar a mí si tengo que perdonar o no. Quien no ha prosperado en su vida, no me venga a enseñar a mí qué decisiones tengo que tomar. Porque lo único que están haciendo es atentar contra lo que Dios tiene para mi vida. Hay muchos consejeros, muchos que defienden lo que no les pertenece, pero son ciegos y son cojos, y hay que destruirlos en el nombre de Jesús. ¿Cómo vamos a conquistarlas?
nos vamos a meter en el canal. Digan conmigo, me voy a meter en el río de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Digan conmigo, me voy a meter en el río del Espíritu. Y eso significa, digan conmigo, humillarse en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nos vamos a meter en el río del Espíritu. Vamos a meternos en la oración, en la búsqueda de Dios, en la adoración, en la intercesión, en la adoración, en la lectura de la palabra. Vamos a meternos en el río y que el río nos lleve a donde Dios quiere llevarnos. David dijo, está fuerte la ciudad, está difícil aparentemente, pero vamos a entrar. Métanse en el río, entren a la ciudad y maten a los ciegos y maten a los cojos. Y se metió Joab, se metió en el canal y se metió en el río y entró y penetró la ciudad. Y empezó a matar a los cojos, empezó a matar a los ciegos. Y el rey, que pensó que con eso bastaba para mantener las puertas cerradas, se encontró con que todo Israel estaba dentro. Y entró David y destruyó todo. Y tomó la ciudad y la conquistó. Y la ciudad pasó a llamarse la ciudad de David. Inmediatamente, ¿qué hizo David? Transformó esa ciudad, que era cuna del curanderismo, de la sensualidad, de la prostitución, de la idolatría, en un lugar de adoración. A partir de ahí, construyó su casa y lo primero que dijo es, vamos a traer la presencia de Dios a este lugar. Vamos a traer la presencia de Dios a nuestro hogar. Decirle que está a tu lado, traigamos la presencia de Dios a nuestra casa. Muy bien. Pregúntale, ¿estás orando? Míralo y decir, ¿estás adorando al Señor? Volvé a preguntarle, ¿estás leyendo la Biblia en tu casa? Si dijo sí, gloria a Dios. Y si dijo no, ¿qué presencia hay en esa casa? Sigue siendo Jebusea. Se tiene que transformar en una Jerusalén. Yo canto, pastor, en la iglesia. Tenemos que transformar. David transformó la tierra de Jebuseos en la tierra de adoración. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Jerusalén se convirtió casa de oración para todos los pueblos. Jerusalén se convirtió altar de adoración para todas las naciones de la tierra. 7 veces al año venían de todos los pueblos, de todas las ciudades a Jerusalén, porque en Jerusalén se adoraba a Dios, se bendecía, se exaltaba, se glorificaba a Dios. Aleluya. Digan conmigo, mi casa tiene que ser transformada en un altar de adoración. Gloria a Dios, ahí está el objetivo. Mi casa tiene que ser transformada en un altar de adoración, de alabanza, de bendición a Dios. Usted no puede leer la Biblia solo en la iglesia, tiene que aprender a leerla en su casa. No tiene que pensar que cantar solo se canta en la iglesia, tiene que aprender a cantar en su hogar. Porque hay algo que tenemos que hacer todos nosotros, es transformar nuestra casa en un centro de adoración a Dios. Nuestra casa tiene que ser un templo, tiene que ser un altar donde la presencia de Dios repose, reine. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! David transformó su casa. Cuando la tomó, era un desastre. Cuando David tomó esa ciudad, estaba llena de ciegos y lleno de cojos y de prostitutas. En esa casa había sensualidad, había erotismo, había pornografía, había infidelidad, había fornicación, había homosexualidad. En esa casa estaba el vicio, estaba llena de inmoralidades, de paganismo, de idolatrías. Mucha idolatría porque era culto de adoración a dioses paganos. El vino, la embriaguez, era parte de los rituales. Embriagaban a las sacerdotisas, embriagaban a los hombres, se embriagaban las mujeres y perdían la cordura. Y entonces los sacerdotes abusaban de las mujeres casadas.
Nuestro hogar se tiene que transformar en un lugar de adoración. No puede haber cristianos viendo pornografía. No puede haber matrimonios mirando pornografía. No puede haber gente que todavía sea controlada por el alcohol, por el tabaquismo. O no puede haber en este tiempo, en hogares que quieren ser bendecidos, en casas que quieren ser prosperadas por el Señor, patrones que tienen que ver con el paganismo de otras épocas. Tiene que ser transformado en un altar de Dios, en un lugar de bendición. Aleluya. Mucha gente quiere ser bendecida y yo no sé, Dios me falló, ciego. ¿Cómo no vas a ver que la bendición no llega porque Dios no te ama, sino por la ceguedad? Nunca puedo avanzar, siempre estoy en el mismo lugar, está cojo, más vale, porque hay que hacer una transformación en esa casa. Dios se olvidó de mí. Estoy enojado. Dios me abandonó. Años, más vale. Está cojo. Pero está cojo porque está ciego. Hay idolatría en esa casa. Hay sensualidad en esa casa. Hay mentira en esa casa. Hay idolatría en esa casa. No hay oración. No hay Biblia. Hay palabras que no se tienen que hablar. Hay cosas que se hacen que no se debe hacer. ¿Qué bendición de Dios va a haber? Y eso se tiene que quebrantar en el nombre de Jesús. Dios no falla, Dios no miente, Dios es poderoso para cambiar situaciones y circunstancias por medio de su poder. ¡Gloria a Dios! Dios no se ha olvidado de su pueblo. Mi pueblo se ha olvidado de mí, dijo el Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! Es decir, no podemos estar de prueba en prueba todo el tiempo. Entonces se tienen que abrir los ojos. David dijo, yo voy a matar a esos ciegos, yo voy a matar a esos cojos, porque ellos no van a vivir en mi ciudad. A partir de ahí se estableció un dicho que pasó a ser conocido mundialmente. No entrarán a mi casa ciegos y cojos. Gente que no ve su realidad y que no tiene visión, y tampoco cojos que jamás han avanzado en su vida. Gente que no avanza en su vida, no estarán en mi casa, dijo David. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Me importa un pepino que sea buenito, si no avanza, no puede ser mi consejero, no puede ser mi amigo. Gente que no avanza, no puede influenciar mi vida. Que venga a mi casa, que sea mi amigo, pero que no me influencie. Tengo que cuidar que no me influencie. Tengo que cuidar que no sigan a mis hijos. Gente que no es buena influencia, gente que no bendice, gente que no avanza y habla hasta por los codos. Habla y habla, peor que el loro. Pero nunca han avanzado. Todo lo que ven es ficticio. Pura imaginación, puros sueños, los sueños de Dios, los sueños de José. Y no llega a nada. Y eso hay que destruir en el nombre de Jesús. Hay casas que tienen puro sueño y no tienen nada concreto. Matrimonios que viven de puro bla, 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 bla y no ven nada de Dios todavía porque no está la presencia. Todavía gobiernan los jebuseos y los tienen debajo de la planta de sus pies. David dijo, la voy a conquistar y la voy a transformar en la ciudad de Dios. Por eso dice el salmista David, Dios ha amado más que todas las ciudades a Sión, porque ahí está su alabanza, ahí está su adoración. Aleluya. Digan conmigo, yo voy a conquistar Jerusalén, yo voy a destruir los ciegos, los cojos, y voy a levantar un altar para Dios. Voy a traer la presencia de Dios a mi casa. Aleluya, qué lindo se oye eso. Dígalo otra vez, voy a traer la presencia de Dios a mi hogar. Aleluya, gloria a Dios. Quiero la presencia de Dios, dijo David. En mi casa tiene que estar la presencia de Dios. Aleluya. Mi casa tiene que estar llena de la presencia del Señor. Y fue trayendo la presencia de Dios de a poco. Un tiempo trajo el arca hasta la casa de Obed-Edom y después la trajo hasta su casa. Y el día que la trajo a su casa, todo Israel estuvo de fiesta.
En Jerusalén se construyó el primer templo, el templo llamado de Salomón. Templo que con el tiempo fue destruido y fue reconstruido por Nehemías, por Zorobabel. Templo que después fue reformado en los tiempos de Herodes. Templo que visitó el Señor Jesús. Y esa nueva Jerusalén hoy somos nosotros. Vamos a decirle, Señor, yo quiero traer tu presencia a mi casa. Quiero levantar en mi casa un altar de adoración.